6:30 de la tarde y vemos ya en la plaza de San Juan de Dios al misterio del Santísimo Cristo de las Aguas, con ese estreno, podríamos decir, de los hermanos Martí delante del paso, y el detalle de esa vara en recuerdo a Rafael Corbacho. La vemos ahí perfectamente con ese lazo negro, y además lleva en el frontal del paso, en la derecha de sus imágenes, también otro lazo negro, pero en recuerdo a Gabriel, al pequeño niño de Almería que hace unos días, pues hace apenas 2 semanas, fue asesinado. Y también vemos ya a nuestro Padre Jesús de la Sentencia, camino precisamente por la carrera oficial en la plaza de San Juan de Dios.
Pues vemos ya el Cristo de las Aguas que se adentra por la calle Pelota, fondo ordenado por los hermanos Martín en ese estreno este miércoles santo en el Misterio. Detrás, como recordábamos antes, la banda de Arriate, de Rosario de Arriate, de Málaga, que acompaña por primera vez a la cofradía. Y también, pues obviamente recordamos a Rafael Corbacho, que a las 8 de la tarde va a haber ese homenaje en la Plaza del Parillero. Pero también quería recordar cómo la hermandad este año ha comprado 50 pin a Fanas para que se pueda también, con esa aportación económica, pues sumar a que el centro siga teniendo vida. ¿Por qué surge la idea de comprar estos pin? Porque una representación de profesores de Afana vinieron al plató de Onda Cádiz Televisión, en el Mirador de Cuaresma, nos explicaron todo lo que estaban haciendo, además de preparar esa salida procesional, y trajeron pues pin hechos de goma eva, y uno de ellos precisamente eran vestidos con el hábito de los discípulos de San Juan Evangelista. A la llamada de Afanas y por supuesto de esta casa han respondido perfectamente los hermanos de las Aguas, y su hermano mayor Joaquín Correa nos hacía saber, pues yo creo que fue el mismo Viernes de Dolores cuando nos comunicaba que habían comprado pues 50 pin para tenerlos y regalárselos por supuesto a los chicos que van vestidos con el hábito, y bueno, y el resto para que lo quiera comprar. Que Maite, al hilo de lo que estás comentando de Afana, no sé si fue el domingo cuando lo comentaste, la procesión que tuvieron, que no tenían banda, y gracias al mensaje de Onda Cádiz, bueno, se enteraron, llegó a los oídos que tenían que llegar, y se creó una banda que una banda magnífica además. Pero bueno, yo sé que agradeciste a Javi Valle y en a varias Paco. Ocasiones creo que ya lo hemos hecho, porque me parece increíble la labor. Sí, pero yo es que se lo quiero agradecer a Maite también, porque si ella no llega a dar la voz de alarma, pues no se entera nadie. Claro, entonces, hombre, yo aprovecho que tengo esta oportunidad para decirte que muchas gracias en nombre de los niños de Afana y de los padres y de Cádiz entero, por dar que evidentemente estaba haciendo tu trabajo, que yo sé que es lo que tú me vas a decir. Estaba haciendo mi trabajo, me parece muy bien, pero que se puede hablar de muchos temas y tú hablaste de ese. Y además lo hiciste con todo tu corazón, así que muchas gracias. También es una oportunidad que me da esta casa de tener todo desde el 2016 a media hora diaria del Mirador en Cuaresma. Muchas veces con el programa de cofradías hay temas que quedan cojos o que no se le da la cobertura, y esta media hora desde 2016 que se apostó en Onda Cádiz Televisión de dar información de Cuaresma, pues yo no solamente la centro en cofradías, sino también en asociaciones, entidades, personas que están relacionadas con el mundo de la cofradía y que muchas veces pues les cuesta tener ese altavoz. Un altavoz que yo creo que Diario de Cádiz jamás lo hace muy bien durante toda la Cuaresma, con esas 2 páginas diarias, que me consta, que sé que es un trabajo muy duro sacarlo adelante, pero bueno, para que no solo esté el papel, sino también el audiovisual, y en este caso nosotros pues somos un poco también esos portavoces, y como bien decía antes el presidente del Consejo de Administración de esta casa, no somos un medio público, somos servicio público, y para eso estamos, y esa también es nuestra labor, así que sí, pero de gracias nada, yo estoy encantada. El mérito siempre se lo llevan las empresas, que está muy bien, ¿no? Porque son los que nos dan el soporte para llegar a la gente, pero detrás hay una personita que se encarga de llamar a la gente, sí, esa personita es Maite. Entonces yo se lo quiero agradecer a ella también, porque me parece de justicia. Muchísimas gracias, pero no, yo no me tengo que llevar ningún honor, porque no, yo lo hice encantada y sabía del problema que tenían, y inmediatamente pues le abrí las puertas de la casa, porque además como periodistas tenemos, yo creo que en parte esa obligación de hacerlo, ¿no? Cuando surgen problemas como este, yo creo que tenemos que estar ahí, no solamente en otros temas que bueno, que muchas veces pasan dentro de las cofradías y de otros ámbitos, pues también hay que estar podemos decir, un tema social, además, en este tenemos caso. una bendita profesión de transmitir, de informar, de llevarle a la gente compañía, pero sobre todas las cosas también de servicio público y de aportar nuestro granito de arena para ayudar a toda la sociedad en todo lo que podamos. La verdad es que a través de la prensa nos sentimos muy orgullosos de poder siempre estar aportando ese granito de arena, para mí el más importante, de servicio público, de ayudar a los demás.
Totalmente, y yo siempre decía una cosa cuando estudiaba. Yo cuando estudiaba la carrera siempre tenía el sueño de poderme dedicar a la prensa cofrade, ¿no? Aunque tratara otros temas, la prensa cofrade, porque yo creo que los periodistas también pueden, voy a decir una barbaridad para mucha gente, pero bueno, lo voy a decir, que los periodistas podemos evangelizar también a través de nuestras crónicas y de lo que nosotros... Y lo contrario. Exacto. Las dos cosas. Pues sí, muy importante. Acaba de llegar nuestro siguiente invitado, que vamos a estar ya en tertulia maravillosa con Antonio Álvarez del Pino, uno de los grandes pintores y artistas gaditanos. Y muy conferenciantes. Hola, conferenciante. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo la Semana Santa? Bienvenido. Bueno, pues a tope, muy bien, con un tiempo maravilloso, afortunadamente, de clima magnífico, y salvo el Viernes de Dolores, que fue un poquito que se quedó Dolores de Servita dentro, el resto podemos decir que va a ser un 95% de momento, un 95, un 98% en la calle, ¿no? Veremos a ver mañana, ¿no? Estamos ahí con los dedos Pero cruzados. chicos, ¿os queréis callar ya con mañana? Hombre, Que son pesados, Ya no está el cielo tan limpio. ¿Cómo que no? No, sí, Anda ya, pero mañana va a ser un día muy Mañana bueno. frío, mañana eso, frío. frío mucho polar, frío. pero Eso no ya importa. nada más. Todo el Eso no frío, importa. todo el frío que venga, bien. Pero con unas torrijas eso se quita. Hombre, Y un arroz con leche. Me O arroz apunto. con leche. claro que sí. Bueno, pues Antonio Álvarez del Pino, Maite, qué privilegio también, ¿verdad, Gemma? Que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás viviendo estos primeros días de la Semana Santa, Antonio? Con estos nuevos cambios, con la carrera oficial. Cuéntanos un poquito. Bueno, un poquito. Yo acostumbrándome un poco, porque todavía tenemos la inercia de los años anteriores, ¿no? Y, por ejemplo, a mí la recogida de Ceomo ayer, a mí me gustaba más el camino inverso. Era mucho más cómodo la calle ancha hacia Santo Tomás. A San Pablo. A San Pablo. Perdón, era mucho más ancho, más cómodo. Ayer en la recogida, pues claro, salir del tirón de Palillero a entrar en su templo, se creaba muy poco espacio, mucho público y tal, pero vamos, muy bien, yo creo que muy bien. Todavía es pronto quizás para hacer una evaluación de la nueva carrera oficial. Supongo que como todo tendrá luces y sombras, ¿no? Pros y contras. Vosotros que la habéis vivido desde aquí, porque yo he visto los pasos desde todos los puntos de vista, pero vosotros que estáis más en carrera oficial y lo veis por las pantallas y tal, a lo mejor podéis hacer un diagnóstico más certero. ¿Tú, Gemma, cómo lo viviste el lunes? Yo he dado ya... Bueno, Maite. Ahora Gemma no lo va a contar porque vamos a aprovechar para ver el paso de Nuestra Señora de la Luz por la calle Nueva.
Pues vemos la maravillosa imagen de Nuestra Señora de la Luz, una imagen de Huiza, y nos vamos ahora hasta la calle Pelota para ver la entrada de la Catedral del Cristo de las Aguas. Pues veíamos esa magistral entrada de la cofradía del Cristo de las Aguas, uno de los regalos que tenemos de Huiza aquí en Cádiz, como también recordábamos antes, esa copia que hay en la parroquia del original que está en la parroquia de San Antonio, y un conjunto escultórico que posiblemente pues cambie esa disposición el año que viene después de la restauración del paso, una restauración que va a hacer Ars Nova. Antonio Álvarez del Pino, Ars Nova, yo creo que además una garantía Fabián. En el caso de, bueno, yo creo que cualquier hermandad que ponga en manos su paso de misterio en las manos de él, ¿no? Y además tienen una gran experiencia, porque los restauradores suelen ser, digamos, como los médicos, suelen especializarse en un sector. Existen restauradores de libros antiguos, existen restauradores de pintura, restauradores de escultura, y Ars Nova se ha diferenciado bastante, o ha tenido bastante experiencia en restauraciones de pasos, porque el paso de Afligido lo restauró, que es un paso buenísimo, y la verdad, de Antonio Castillo de Lastrucci, uno de los grandes imagineros del siglo XX, y la verdad que hizo una restauración magistral de dorado y de policromía, que es una técnica muy compleja. Y como has dicho antes, pues mira, tenemos, fíjate que anatomía de Francisco Huiza Fernández, imaginero de Carmona. Nació en 1916, murió en 1982, y en Cádiz, pues uno de los grandes imagineros del siglo XX, y en Cádiz tenemos una obra muy prolífica. Tenemos obras de todos los imagineros del siglo XX importantes, porque Sebastián Santo tenemos Virgen de Amargura, Veracruz, de Ortega Bru tenemos El Perdón, que saldrá en la madrugada.
Y aquí tenemos pues el mejor Buiza, sin duda, ¿no? Un conjunto escultórico impresionante. María Santísima de las Lágrimas, por ejemplo, ayer la recordábamos que era de Buiza, hoy tenemos estas imágenes también en la calle. Exacto. Los ángeles, los discípulos, los apóstoles en este caso, que van acompañando en el misterio del Santísimo Cristo de la Misericordia, los 4 evangelistas también son de Buiza. Sí. Yo creo que hay tanto imaginería que solemos ver en la calle, pero también imaginería menor, que muchas veces la perdemos de vista, Antonio, Sí, pero es muy importante esa imaginería muy menor. importante, muy importante. Y Buiza fue un magnífico decorador de pasos. O sea, Buiza fue decorando pasos con querubines y con evangelistas el número 1, a mucha distancia de el número 2. Buiza fue un grandísimo maestro, y ese paso de Antonio Martín, que es uno de los grandes tallistas del siglo XX, junto con Manuel Guzmán Bejarano, que es otro monstruo de los monstruos y maestro de maestros, ¿no? Con los hermanos Martín ordena la levantada, y seguro que escuchamos ahora una nueva marcha acompañando al Señor subiendo la rampa de la catedral.
que viene el repecho, vamos, hijo. Ya estamos todo el mundo callado, Pues entra ya la primera cofradía del día en la Catedral de Cádiz para hacer la estación de penitencia, precisamente la primera que se ponía esta tarde en la calle. Vemos como la banda de Arriete va formada hacia el otro extremo de la Catedral de Cádiz, hasta Arquitecto Acero, para esperar la salida de la cofradía. Magnífico es el Cristo, ¿no, Antonio? Yo creo Muy que, como bien espléndido. decía, Buiza nos dejó auténticas obras de arte en Cádiz, Sí, y este es uno de esos ejemplos. Claro, sí, Buiza fue un escultor que llegó a Cádiz de la mano de la Hermandad de Piedad en los años 60, y Buiza estaba en su mejor momento, en su mejor época, y la verdad que nos dejó... En Cádiz tenemos obras de él, tanto de su época más temprana, de los años 50, 60, hasta de su época de madurez total, como cuando hace este Cristo de las Aguas, que es de los años 70 largo, y es una obra ya que Buiza ha hecho ya el Cristo de la Sangre de Sevilla, que es una de sus obras cumbre. Buiza fue un escultor, fijaros, que hizo 37 crucificados, son muchos, para una vida, para 40 años de oficio, porque tampoco murió mayor. Buiza murió con 64 años aproximadamente. Tampoco tú en tu momento tuviste la oportunidad de hacer un gran reportaje de él, Gemma, y hablar con su discípulo Berlanga, que fue el que nos hizo los Santos Varones de Descendimiento. Y estuve tocando el banco de trabajo en el que trabajaba Buiza, Buiza, las sí. gubias, y eso fue, vamos, un privilegio. Buiza es un artista espléndido. Privilegio también esta imagen que nos están ofreciendo ahora nuestros compañeros desde la plaza de San Juan de Dios de la Virgen de la Luz. Pues vemos la imagen de Nuestra Señora de la Luz y estamos viendo el palio. Y antes, bueno, pues destacábamos aquí a micro cerrado el manto de la señora, que es el único manto camaronero que tenemos en Cádiz, ¿no? Yo creo que es Pues una delicia verlo todos los años, Sin y sobre duda. todo esa restauración tan profunda que se hicieron en los talleres de Santa Lucía. Sí. Eso es uno de los grandes palios de Cádiz, de estilo macareno, un palio muy ancho. Y el manto camaronero se llama así porque los dibujos bordados no están sobre la tela directamente, sino que están sobre una rejilla de hilo de oro que asemeja a las redes de los marineros, ¿no? Las redes de los que pescan camarones. De ahí se llama. Entonces es un manto bastante gaditano en ese sentido. Tiene esa vertiente marinera que a mí me gusta muchísimo. Pues vemos a Francisco Gallardo, que es el capataz de Sentencia desde hace ya muchísimos años también, con una cuadrilla muy comprometida, que ordena la levanta del paso de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que viene por esa avenida del 4 de diciembre. Para muchos sigue siendo Canaleja. Yo creo que no es por nada, sino me van a disculpar, pero tenemos en la venta, igual que seguimos llamando a la Plaza de Toro la Plaza de Druga o los cuarteles, que no es que... Pero bueno, yo creo que es Canaleja en el fondo, 4 de diciembre, como ustedes la quieran llamar. Y ahora pues lo que vamos a disfrutar es de esa imagen de Jesús de la Sentencia, que lo vemos sin manto, sin la túnica bordada. Y ahora explicamos de nuevo el porqué por la calle Nueva. Hoy salen los dos Cristos más antiguos de Cádiz. Este y el otro de Ciudad Real.
Pues antes hemos visto la imagen de Jesús de la sentencia. Antonio, apuntabas un dato también muy importante en cuestión de la imagen del Señor, ¿no? Pues dice, tenemos los dos Cristos más antiguos Hoy de salen Cádiz. a la calle los dos Cristos más antiguos de toda la Semana Santa de Cádiz. El Cristo de la Hermandad de Cigarrera, que es una imagen de Francisco de Villegas del siglo XVI, y el Cristo de Sentencia, que es un Cristo anónimo, pero es un Cristo tardogótico prácticamente, que el Cristo ha llegado realmente con pocos cambios, no ha tenido restauraciones visibles muy fuertes, sí ha tenido la restauración de mi maestro Miñarro, de Juan Manuel Miñarro, que le hizo el cuerpo nuevo, porque el Cristo, como dato curioso, decir que tuvo una dificultad de hongos, que se llaman, los restauradores la llaman el cáncer de las imágenes, o más técnicamente pudrición parda. Quiere decir que son hongos que suelen ocurrir en las localidades de costa. Se han visto mucho en Málaga y en Huelva. En imágenes de Málaga y Huelva, pues le afecta por las humedades de la ciudad, pues les afecta un tipo de hongo que se alimenta de la celulosa de la propia madera. Entonces va comiendo al hilo de la madera y acaba con la escultura. Entonces, pues por eso se llama el cáncer de la madera, porque no tiene curación, únicamente pueden encapsularlo, pero no pueden eliminarlo. Entonces, pues el Cristo tenía un proceso de hongo bastante avanzado y se le hizo el cuerpo nuevo. Pero únicamente se le hizo el cuerpo nuevo, que eso no tiene trascendencia escultórica ninguna, porque el cuerpo está debajo de la túnica, que no se ve para nada. Sin embargo, el rostro pues no ha tenido grandes intervenciones a nivel de policromía ni de pátina. Una imagen antiquísima. Es la más antigua, ¿no? De la Sí, Semana Santa de con Cádiz. una gran expresión. El Cristo tiene una cara de horror impresionante y La una verdad es fuerza que descomunal. impone muchísimo el Cristo de la sentencia impone cuando te pones cerca, cerca o lejos o desde donde lo mire, porque Claro. y en el paso es espectacular como llama la atención. Con ese gran misterio de Buiza también, de los años 60, del año 65 creo, que por cierto policromó uno de mis maestros de pintura en Sevilla cuando yo estudié Bellas Artes, Antonio Zambrana, que fue el primer discípulo de Buiza. Buiza, tenemos que decir que fue el imaginero que dejó más discípulos por una circunstancia de la vida, porque tuvo un accidente de moto, entonces se quedó en los años 50, entonces se quedó mal de una de las dos piernas y llevaba siempre un bastón. Entonces siempre necesitaba a alguien en el taller, porque la escultura pues es una disciplina bastante pesada. Las esculturas, las imágenes son grandes, pesan para la hora de moverlas. Entonces pues siempre tuvo un aprendiz con él, y entonces a lo largo de los años pues fue dejando una estela de aprendices que han sido grandes imagineros, que muchos de ellos viven. Luis Álvarez Duarte, ¿no? Hombre, Que es uno de los grandes Uno de los imagineros grandes actuales. quizás, y Juan Manuel Miñarro. Y un detalle que a ti te encantó, Antonio, y además creo que Un detalle que le vas a preguntar ahora, porque vamos a escuchar la siguiente marcha.
Mira lo que me ha costado la silla, ¿eh? Estoy cuando estoy con un café. Pues veíamos a Nuestra Señora de la Luz ya en la calle Pelota en esta tarde de miércoles santo, y Gema sigue con esa conversación que tenía tan interesante con Antonio Álvarez del Pino. Siento muchas veces, y yo se lo digo a ellos, que corte no pasa nada. inmediatamente, pero muchísimos telespectadores nos insisten que por favor les dejemos escuchar la música que acompaña a los pasos, y por eso lo hago, no por, Claro, no, por otra además cosa. se entiende perfectamente. No, lo que le estaba comentando a Antonio, que habrá mucha gente que no lo sepa, es que Buiza le gustaba tallar con corbata. Sí, era un hombre, como hemos comentado aquí, que bastantes cofrades de Cádiz, sobre todo de cierta edad, llegaron a conocerlo porque es un imaginero contemporáneo, quiere decir que es un hombre que muere en el año 82, con lo cual yo en verdad conozco a muchísimas personas conocidas por nosotros también que iban al taller de Buiza, que cargaban una imagen. Entonces Buiza tenía dos, como dato curioso, dos guayaberas, era una celeste y otra blanca. Entonces él siempre llevaba camisa blanca, corbata negra y su guayabera puesta, que daba la sensación en las fotos que da la sensación que tiene un babi blanco de esto puesto, pero no era un babi, era las típicas guayaberas que en verano es en Sevilla, con toda la lo que hace, pues le gustaba al hombre llevar su guayabera, y era un artista muy atildado, no era para nada un bohemio, para nada. Era un señor de la época bastante elegante, parecía muchas veces un cantador flamenco de los antiguos, peinado con el pelo con gomina, pelo negro, abundante. Era un gran personaje, aparte de un grandísimo artista, claro. Oye, ¿y Cádiz es ciudad de grandes imagineros a lo largo de la historia? Bueno, Cádiz tenemos una circunstancia que no tiene ninguna ciudad de España, que es el arte genovés. Cádiz, por las circunstancias económicas de que en 1717 pasa la casa de, digamos, contratación, pasa de Sevilla a Cádiz, eso significa que pasa el dinero de Sevilla a Cádiz. Entonces, pues Cádiz recibe una colonia donde hay dinero, hay arte. Los genoveses. Claro, entonces tenemos una tradición de escultura genovesa que es muy original de Cádiz y que no tiene ninguna ciudad andaluza ni ninguna Semana Santa andaluza. Después, ya en el siglo XX, tuvimos a Juan Luis Vasallo, que es un escultor. Él no fue muy imaginero. Él hizo varias obras de imaginería, pero él se sentía más escultor profano. Era un escultor académico con una gran formación artística, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, después fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, y últimamente ya acabó su carrera profesional como siendo catedrático de la universidad, ya era entonces, en los años 70, Universidad de Bellas Artes de Madrid. Fue un artista, fue académico de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, académico de la Academia San Fernando de Madrid. O sea, fue uno de los grandes lujos para la ciudad de Cádiz, de un artista nacido en Cádiz, pero con una proyección artística impresionante, y nos hizo la Virgen del Nazareno de Santa María, que es una obra esplendorosa, una de las grandes dolorosas andaluzas del siglo XX, pero no es un imaginero que podamos decir imaginero puro, que toda su obra sea imaginera. Después, en la posguerra, tenemos a Miguel Lainez Capote, que es un escultor que tenía su taller en la calle Rosa, que muchas personas de cierta edad, pues, como saben que a mí me gusta el arte y soy muy aficionado, pues me hablan de él y me cuentan anécdotas de él y tal. Y, hombre, el mérito que tiene Miguel Lainez es que suplió muchas imágenes que se habían perdido durante la Guerra Civil y en una época de carestía económica por parte de las hermandades, que la Semana Santa de entonces no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? No había ni los grandes pasos de ahora, ni la gran... Sí, aportó mucho, porque en tiempos en los que no había posibilidades de hacer otras cosas y de ir afuera a buscar escultores y demás, pues él hizo, yo siempre digo que Lainez hizo lo que pudo con lo que tuvo. Fue un escultor de medios económicos bastante limitados, por el hecho de que su principal cliente, que eran las hermandades, pues en ese momento estaban a la cuarta pregunta. Entonces, al no contar con grandes presupuestos, pues tampoco contaba con grandes materiales, con lo cual sus obras pues se fueron deteriorando bastante pronto, y muchas de ellas han sido reemplazadas ya, desgraciadamente. De Lainez queda esa gran devoción de Cádiz, que es el Cristo del Medinaceli. Y ahora nos sigue contando muchas cosas más, Antonio, porque escuchamos de nuevo a la Asociación Filarmónica de Conil.
Pues vemos a Nuestra Señora de las Lágrimas, después de ordenar a Andrés Cano esa bajada del paso, ese fondo. Antes veíamos esos detalles en la salida, por ejemplo, esa Virgen del Pilar que está en el frontal del paso. Hablamos, por supuesto, de ese bordado que tiene no solo el palio, sino también el manto. Y vemos de nuevo a la imagen de Jesús de la Sentencia por la plaza de San Juan de Dios.
Entra en la Catedral de Cádiz Nuestra Señora de la Luz y ya por casi llegando a la calle Pelota la imagen del Señor de la Sentencia acompañado por la banda de Rosario de Arriate. Déjame que cuente.
Pues con la llegada de Nuestra Señora del Buen Fin a la plaza de San Juan de Dios, vamos a hacer nosotros también una parada en este camino del miércoles santo y enseguida volvemos para ofrecerles más imágenes de esta jornada tan maravillosa de Semana Santa. Pues ya nos fuimos de